José Ignacio Noguera, junto con Manuel Piconi y Estefano Popescu. Seguimos en nuestra jornada de reflexión sobre el libro de la guía de HBR de básicos de inteligencia artificial para gerencias. Hoy tenemos dos capítulos, el capítulo 11, el capítulo 12, inteligencia colaborativa, los humanos y la inteligencia artificial unen fuerzas, y 12, cómo lograr que los empleados adopten inteligencia artificial, ¿no? En el primer capítulo, bueno, le recordamos la dinámica, ¿ok? Y en el primer capítulo tenemos inteligencia colaborativa. Los humanos y la inteligencia artificial unen fuerzas, ¿no? Los dos autores trabajan en Accenture, ¿no? Yo pensaba que James Wilson supuestamente iba a tener mayores referencias que Paul Dougherty. Entonces, cuando busco la lista de empleados directivos de los directores de Accenture, sale Paul Dougherty como director de tecnología e innovación global. Imagínense, ¿no? Mientras que James Wilson, que decían que era el director global de investigación, inteligencia artificial y tecnología, no lo conseguí por ningún sitio. Realmente, si no hubiese ido, si no fue porque me fui a su Twitter y conseguí información, las últimas publicaciones de él, yo diría, este señor se desapareció con el COVID, ¿no? Lo que sí es importante es que vemos que Accenture utiliza mucho las publicaciones de, de universidades para ser reconocidos o para ser avalados, por decirlo así, ¿no? Ellos dos hicieron este libro, último publicado entró en imprenta en el 2018, lo acaban de sacar. Humanos y máquinas, reimaginario el trabajo en inteligencia artificial. 4.4 sobre 5, 396 calificaciones. Y esta no fue la primera que salía publicada, recomendación, sino la segunda, ¿no? Cosas interesantes que dicen, altamente en el último párrafo, altamente recomendado para quienes no están familiarizados con la inteligencia artificial y su papel en los negocios, y para quienes buscan formas de mejorar la productividad. La visión contenida en este trabajo es positiva, quizás demasiado para quienes serán desplazados. Dicho esto, la inteligencia artificial está llegando y todos tendremos que estar preparados para ello. Yo no, uy, ¿no? Y te dice, está lleno de ejemplos de empresas que están aprovechando la inteligencia artificial y sugiere que las empresas encontrarán formas de volver a capacitarse o cuidar de aquellos cuyos empleos desaparecerán o cambian significativamente en función de la integración de la inteligencia artificial en el lugar de trabajo, ¿no? James Wilson hizo 3 libros más. Bueno, con Paul Dougherty hizo uno, Radicalmente Humano, el nuevo líder, eso lo hicieron los dos, y él participó de 2 libros que son El líder de la nueva empresa y Esta es una gran idea, ¿no? Es decir, que vuelvo, repito, me extraño. James Wilson, que es el primero que hace referencia en el artículo, realmente tiene muy poca, es muy difícil conseguir información dentro de la empresa, pero tiene muchos más libros publicados, ¿no? Y teníamos 3 conceptos importantes. Humanos ayudando a las máquinas, máquinas que ayudan a humanos y reimaginando su negocio. ¿Cómo estás, Estefano? ¿Cómo estás, Manuel? ¿No? Todo bien. ¿Algún comentario de estos puntos? Ahí vienen unos errores. Bueno, me llamó mucho la atención, eh, o sea, lo abierto que queda, sobre todo cómo vemos el futuro con el tema de la inteligencia artificial, y me llamó mucho la atención. Creo que era la más optimista, una de las cosas, una de las visiones, de hecho lo puse entre mis preguntas, pero una de las visiones que me pareció como utópica, y era una que decía que, bueno, que la mayoría de los trabajos iban a ser eliminados, entonces los humanos nos íbamos a dedicar a cosas realmente importantes, y entonces tendríamos como unos ingresos garantizados cada uno, eh, no necesariamente provenientes del trabajo, ya que las máquinas harían todo. Y eso
o sea, no me pareció interesante, me llamó la atención que esa fuera una de las visiones, ¿no? Y de todas las Ujú. visiones que parecían, que una que decía que la productividad iba a aumentar de manera exponencial y cosas así. Bueno, me llamaba la atención o sea, si tú lees todos los escenarios que se plantean, entre todas esas visiones del futuro, pues ves que para mí lo que me queda de conclusión es que nadie realmente sabe. O sea, que tú puedes tener como una visión más o menos quizás aproximada, pero es muy difícil saber qué es lo que cómo va a hacer eso de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, ¿no? Entonces, esa era una de las cosas. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención también era que uno de los errores era como irse o sea, como al implementar inteligencia artificial, quizás la manera más obvia es, bueno, elimino trabajos y los automatizo, ¿no? Y eso el libro lo ponía como quick gains, como ganancias rápidas, pero que era un Ujú. error caer en esas quick gains y no ver como la foto más grande, ¿no? Como que, bueno, implemento inteligencia artificial, pero cuáles son en verdad mis oportunidades de hacer algo más grande, ¿no? Y eso también me llama la atención porque tú dices, bueno, sobre todo como pequeña y mediana empresa, que si nos podemos ver, la mayoría de las organizaciones en el mundo que dan empleo son pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo evitas eso de no caer en la tentación de los quick gains, ¿no? De ganar, o sea, de ver las ganancias rápidas que puedes tener de aquí a 1 año, 2 años y no ver como el largo plazo. Y eso es algo que como que no lo ves solo en inteligencia artificial, lo ves también con empresas como de tecnología, como por ejemplo Lucent, que en algún momento su modelo de negocio al finales de los años 90, sobre todo a principios de los años 2000, se vio roto completamente con la entrada de los chinos, ¿no? Al mercado del hardware de telecomunicaciones y no tuvieron como una visión a largo plazo, tuvieron una visión muy a corto plazo de cerrar operaciones y al final Lucent no existe el día de hoy. Y era una Así. corporación. No, no existe, lo compró eh, Alcatel y después Alcatel tampoco existe ya y es Nokia. Entonces, y bueno, sigue batallando para sobrevivir. Pero o sea, lo que quiero decir es que ellos no tuvieron en aquel momento como una visión de largo plazo de quizás unirse con un fabricante chino más pequeño, que los había en ese momento, y tratar como de relanzar, ¿no? Su negocio de infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, radiobases, equipos de transmisión, etcétera. Entonces, me queda un poco eso de cómo, y eso eran corporaciones grandes, pero cómo en general tú no caes en la tentación de las ganancias rápidas, de cómo yo arreglo mis próximos 2, 5 años, y en lugar de eso pienso, ¿cómo puedo yo hacer que esto estabilice más mi negocio, lo expanda, lo haga mucho más efectivo y tenga una visión mucho más a largo plazo? Entonces, esas eran como las grandes como los grandes rasgos, o sea, los grandes cosas que me quedaron del primer capítulo. Eh, Eso, y además de eso, creo que te deja un poco cómo tú presentas eso al empleado, cómo le presentas inteligencia artificial al empleado. Y yo sigo pensando que eso viene, o sea, más que fomentarlo, la empresa también tiene que presentárselo al empleado como una oportunidad de desarrollo personal para que el empleado ¿sabes? Se comprometa con esto. Sí, sí. Este, realmente hay muchas cosas detrás de eso. Yo creo que cualquier cosa que una persona haga, por más pequeña que sea, uno lo coloca en LinkedIn y se sorprende, ¿no? O es utilizado para decir, alguien hizo algo con Machine Learning, ¿no? Sí, Pero no necesariamente es algo que es útil. Me recuerdo, te hago el comentario de todo eso que me dijiste, fue porque estaba viendo el perfil de una periodista que está en Argentina, que estaba entrevistando a Milei, y Milei estaba portándose muy duro con ella. Y tú ves a la muchacha y era realmente una cosa espectacular. 36 años tenía, una rubia, pero espectacular. Dice, ¿qué hace esta rubia acá? Dice, bueno, mira, ella realmente no era economista, aunque no, realmente no tenía la profundidad de economía, pero dijo que ella tenía profundidad porque había hecho un programa de Machine Learning para medir el PIB de Argentina. mm,
Entonces dice, eso es una ganancia rápida, por decirlo así. No. Sí, Dice, bueno, pero ¿cómo contribuye? ¿No? sí. No tenemos a, ¿cómo se llama? No tenemos a Manuel. Me imagino que anda súper ocupado en sus actividades. Y fíjate que teníamos luego 5 escuelas de pensamiento sobre inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Los distópicos, los utópicos, los optimistas tecnológicos, los escépticos de productividad y los realistas optimistas, ¿no? Y creo que una de las preguntas tuyas era esa, ¿dónde uno se siente, a qué corriente se pertenece, ¿no? ¿No? Y yo creo, o sea, yo creo o sea, eso fue un comentario que me faltó, pero yo creo que donde nos queda, en el único lugar donde nos podemos ubicar es en los realistas optimistas. Pues cualquiera de las otras cosas es como muy, o sea, unas visiones son catastróficas, otras son completamente utópicas, como bien lo dice ahí. Y bueno, los realistas optimistas yo creo que es, bueno, estamos en esto y nada, tenemos que remar, pues, no queda de otro. Sí, y la famosa historia de las habilidades de fusión, que te decían cosas al final, va a haber un grupo en las organizaciones, porque ojo, tú puedes asumir cualquiera de las 5 escuelas de pensamiento, pero en los que están en las organizaciones, están obligados y que quieren trabajar con esto, están obligados a tener las habilidades de fusión, de cómo ayudan a interactuar los humanos con ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con los desarrollos de inteligencia artificial, ¿no? Y eso me pareció bien interesante, ¿no? Es decir, si es verdad, yo creo que lo que queda hacer es ser optimista tecnológico como todos nosotros. Al final, siempre, en especial los venezolanos, somos optimistas, ¿no? Ok. Sí, Pero dentro de eso decir, bueno, ¿cómo me ubico? ¿No? Ok. Y entonces, había por ahí de comentario loco los cobots o los corobots. No sé si vieron eso. sí, Son Sí, robots, sino son cobots, ¿no? sí, Son sí, sí. robots, es un robot creado para interactuar físicamente con humanos, ¿no? sí, Y les envié este link de la Federación Internacional de Robots, donde te decía que para el 2000, ¿para qué era? El 2021, habían 2021 3.477 robots industriales en el mundo. Interesante, ¿no? ¿Ok? Imagino que la inteligencia artificial al final va a estar en este tipo de cosas, ¿no? Y Eugenio, tú nos hiciste un muy buen Sí, resumen. ¿Nos puedes hacer comentarios sobre eso? sí, bueno, esencialmente es que eh, tenemos que guiarnos por, por lo que nos dice el sentido común. O sea, cómo vamos a hacer para sobrevivir en el mundo de la IA, en el mundo del automatismo. Entonces, definitivamente van a desaparecer muchos cargos de trabajo y van a desaparecer muchas posiciones, pero van a surgir otras porque va a ser necesario cubrir lo que las máquinas no van a poder cubrir. Entonces, los que queramos sobrevivir en ese mundo, vamos a tener que enfocarnos. Perdón, hoy, perdón, no me estaban escuchando. Sí, te estamos escuchando. Ups, tenía el micrófono cortado, ¿cómo me escuchaban? Bueno, No, lo tenías prendido, te estábamos ok. escuchando. Ok, ¿cómo vamos a hacer las personas que queramos sobrevivir en ese mundo? Vamos a tener que enfocarnos en las habilidades que la inteligencia artificial no tiene, donde los humanos tenemos ventaja, y vamos a tener que entender cómo poder trabajar en forma colaborativa con la inteligencia artificial para complementar y hacernos interesantes en una empresa que trabaja en esa área. Y esa va a ser la manera como los humanos vamos a mantenernos, digamos, en el mundo en esta industria, pues, produciendo y no quedarnos por fuera. Entonces,
por un lado, los humanos, lo que dice la lectura es que los humanos vamos a aportar liderazgo, trabajo en equipo, creatividad, habilidades sociales. Y por otro lado, las máquinas van a aportar velocidad, escalabilidad, capacidades cuantitativas y todo lo demás, ¿no? Entonces, si hay una manera de sobrevivir y aunque no estamos seguros de que va a ser así, pues hay que ser positivos y que tenemos que pensar que seguramente esa colaboración va a ser lo que va a terminar existiendo. Sí. Entonces, este, por ejemplo, quería mencionarlo, ¿qué es qué podemos hacer los humanos para qué es lo que debemos aportar los humanos? Entonces, por ejemplo, explicar los resultados contradictorios en las áreas que requieran evidencia, que es una de las cosas, por ejemplo, cuando hay digamos, auditorías o intervención de entes reguladores, entonces hace falta que un humano explique el resultado de lo que se produce de un algoritmo de inteligencia artificial, pues que es algo que se supone es una caja negra y no es fácil de visualizar. Entonces, para eso es necesario que exista un humano que entienda cómo funciona la caja y que entienda este, cuál es el resultado del producto, o sea, que son expertos en lo que se está haciendo. La única Ujú, manera es que existe una persona que tenga esa habilidad. claro. Por otro lado, los sostenedores de los sistemas, porque los sistemas funcionarán y harán grandes cosas, pero necesitan a alguien que los ensamble, que los conecte, que los mantenga funcionando y que sea capaz de resolver, digamos, contingencias que se produzcan físicamente en los sistemas y que no puedan ser resueltos por los mismos sistemas, por la inteligencia artificial. O sea, para eso hace falta humanos que construyan, que diseñen y que mantengan funcionando esos sistemas. Y Ujú, así la seguridad, la ética, la privacidad y el tema de los cobots, pues que también son robots que pueden tener inteligencia artificial, pero que requieren de la intervención de un humano para potenciar el resultado que puedan arrojar. claro. Antonio, ¿estás por ahí? Sí, pero no he podido leer. Estamos aquí con unas contingencias porque hay unos eventos que han afectado Eh, a la ciudad de Panamá. Entonces no he podido tener la constancia de leer, entonces me comprometo en intervenir en las próximas sesiones. ¿Sí me escuchan? Yo te escucho, sí. Sí, perfecto. Sí, creo que Ignacio se congeló. Sí, parecía que... Sí, parece que lo perdimos completamente, ¿no? Sí, 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 se fue, se fue. regresé. Estoy con ustedes, ¿sí? Entonces, teníamos la primera pregunta y creo que Estefano se adelantó y dijo que éramos optimistas tecnológicos, ¿no? Bueno, sí, creo que no tenemos opción. Eso es lo que creo. Bueno, pero recuérdate que dentro de hábitos atómicos vimos que también había algo asociado a la cultura, ¿no? A la sociedad que uno pertenecía. Probablemente es que Claro, sí, sí, a nosotros buen nos punto. enseñaron a ser optimistas por ser muchos venezolanos, Es verdad, pero dependiendo del sitio, pues bien lo puedes ver diferente, ¿no? es verdad, tienes razón, pero bueno, sí, siendo venezolano, y creo que no nos queda otra sino mirar para adelante, ¿sabes? Como con María Corina ahorita, pues, ¿sabes? Como que es imposible que pase nada, pero bueno, ¿qué le queda a uno? Esperar que bueno, que sí, que va a pasar algo bueno. Yo creo que lo importante es que, como dicen, al país donde fueres, haz lo que vieres. Independientemente de lo que uno es, uno tiene que saber medirse cuando uno está hablando con otras personas.
porque tú puedes ser optimista, pero la mitad del camino puede ser un total escéptico, Sí, ¿verdad? es verdad. Puedes estar enfrente de una de esas personas y si sales con tu lenguaje optimista, el tipo te va a odiar, ¿no? Y entonces creo que ahí Fabio hizo una pregunta. De todas tendencias conocidas en pensamiento, ¿cuál es el que más se identifica con un enfoque más progresista de la inteligencia artificial? Es que depende de cómo veas progresista. O sea, si eres si progresista, puedes decir que los utópicos. Pero ahora, ¿eso es realista? Yo creo que no. Entonces, si lo ves de sabes que la productividad va a aumentar no sé cuántas veces, dice el libro y tal. Eso es, o sea, eso es un mundo ideal en el que no hay guerras, en el que no hay, sabes, como balances de poderes globales que estamos viendo, etcétera. Claro, Ahora, creo que a su pregunta, creo que la respuesta sigue siendo los optimistas. O sea, eso es lo único que hay, pues, para mí, pues, no claro. sé. Teníamos la segunda. ¿Alguien puede explicar cuál es el rol de sostener de los humanos de manera práctica? Yo tengo un ejemplo de eso. ¿Cuál? Bueno, yo me acuerdo que había un sistema de inteligencia artificial que se corría todos los domingos para determinar los precios de un vendedor en línea, de un portal de un vendedor en línea que tenía, creo que eran 70.000 SKU, 70.000 unidades diferentes de producto. Y me acuerdo que él hacía todo, o sea, este script de inteligencia artificial, él buscaba en la competencia, en los sitios de la competencia, veía los precios que habían tenido, las unidades que tenían en stock, veía las visitas que habían tenido, veía cuántas unidades teníamos nosotros en stock y entonces calculaba y de ahí optimizaba el precio. Ujú. Pero la ingesta de datos de ese sistema era un problema. Y eso era mantenido por ingenieros que estaban ahí, como metiéndole los datos de a poco para que no se atragantara con los datos, básicamente, y para que no se destruyera. Y eran horas, ¿no? Que corría. Entonces, era completamente manual la ingesta de datos del sistema y cómo los datos eran mantenidos y cómo se le hacían leer para que fuesen lo más exactos posibles y lo más fáciles de leer. Está muy bueno. Ahí teníamos una tercera. ¿Cómo puede lograrse que las pymes no se inclinen por unas ganancias rápidas al implementar inteligencia artificial y se comprometa con su equipo para el largo plazo? Eso es difícil porque eso depende de cuál es el entorno, ¿no? Creo que tiene que ver bastante con lo que tú decías antes de la cultura. Si De la, la si, cultura. si la empresa no tiene una cultura de largo plazo, es difícil que le cambies tú, que le hagas ver, no, ahorita sí, no creo. No, no, habría que meterse en ese entorno, ¿no? Y luego Claro. teníamos el siguiente libro, que por cierto, este libro lo estaba hablando con mi hermano hace poquito. Como ustedes conocen, yo les he hablado mucho, les he comentado mucho de mi hermano, José Alejandro Noguera, y yo le decía, yo siento que tú te pareces a este señor. ¿Cómo lograr que los empleados adopten la inteligencia artificial del 2018, ¿no? ¿Ok? Brad Power. ¿Ok? Graduado de matemáticas en la Universidad de Stanford y tiene un MBA en sistema de gestión de información, ¿no? Y yo me puse a ver el perfil de LinkedIn y me pareció súper interesante porque se parecía mucho a los perfiles de personas como por ejemplo yo, como personas como por ejemplo ustedes. Tan es así que él estuvo fuerte colaborador en una asociación sin fines de lucro, Lean Enterprise Institute. Realmente él no era un tecnólogo como tal. Él era un experto en resolver problemas e innovación, ¿no? Eh, Y, y lo que le conseguí de la descripción de él, lo que hace énfasis en lo que él se metió fue por una situación asociada a un problema personal. Ahorita yo les voy a enseñar unas cosas que él está promoviendo y por el cual es reconocido como líder. Él tenía un problema, una enfermedad, y participando en una conferencia de medicina sobre lo que él estaba viviendo, él empezó a explicar lo que estaba pasando y la gente le dijeron, oye, pero es que estamos clarísimos que tú eres el mejor promotor de esto, a lo mejor la persona que mejor lo explique. Y entonces él se dio cuenta de que había un problema, que necesitaba una solución y como era un problema de él también, porque era su problema de salud, decidió meterse en eso. ¿Cómo se metió? Primero creó esto, Cancer Hacker Lab.
Ya. porque él tenía cáncer. Ah, imagínate. Es decir, mi hermano es reconocido en LinkedIn porque él publica mucho cosas sobre inteligencia artificial, ¿no? Y tiene una base importante de lectores, por decirlo así. Y yo ahora le decía, y yo le decía, bueno, sí, puedes publicarlo, pero realmente también puede haber otro camino, que es ver cuál es el problema. Y sobre ese problema te adelantas. ¿Qué es lo que va a suceder? Que siempre va a surgir un problema. Y siempre va a haber una nueva tecnología. Entonces, ¿qué fue lo que él dijo? Ante este problema que es importante para mí, déjame implementar una nueva tecnología. Y fíjate el asunto tan interesante, que no es que él sea un experto tecnológico. ¿Vieron la pestañita? ¿Cuál es la tercera? Hackatones. Sí, ¿Saben lo que es un hackatón? sí, que le das un problema a unos hackers y lo tienen que resolver. Ahí lo tienen. Pero una pregunta, ¿tu hermano es el que hizo este Cancer Hacker Lab? No, nada que ver. Ah, ok, Este lo ok. hizo Brad Power. Ah, ok, ok. Y Brad Powder fue el que estaba enfermo. Es el que estaba enfermo. Yo le estaba Claro, diciendo a mi hermano, pero mira este ejemplo y se lo envió y se quedó y que, oh. claro, sí, Digo, oye, tenemos que hablar, ¿no? sí, sí. Ok, y luego, bueno, fíjate que él no es el experto en tecnología. ¿Y qué es lo que hice? Dije, déjame organizar gente tal que resolvamos este problema, consciente de que hay una tecnología. Y esa tecnología que hace, él hace hackatones de la tecnología para el Sí. punto que es importante. Después de un paso adicional, y dijo, ahora yo necesito resolver, conseguir información de pacientes. Entonces, ¿qué hizo? Laboratorios de pacientes con cáncer. Entonces ya no estaba ayudando a los problemas de tecnología, de desarrollar medicina y eso, sino que estaba consiguiendo información de pacientes. ¿Sabes Y me qué? dijo, Eso es admirable, de verdad es admirable porque, o sea, me parece increíble que él haga esto, pero creo que eso es algo difícil de poner en pie. Se ve que lo hizo, pero no debe ser nada fácil poner estas cosas en pie sin tener una base sólida técnica. No debe ser nada, tienes que tener un don de gente muy fuerte, pues, y de coordinación, tienes que ser muy bueno en eso. y yo creo que, y por eso te estoy diciendo, yo me siento reflejado por el Sí, hecho de que al final somos personas que tenemos tiempo en esto. sí, claro, claro, evidentemente. Yo le decía, hay cosas que se pueden desarrollar con respecto a esto, ¿no? Y, y lo que sí es importante es que siempre va a haber una nueva tecnología y son las famosas los ciclos Hype de Gartner, ¿no? Un comentario un poco extraño. Accenture está muy metido en la tecnología y saben el presidente de Accenture Global es una mujer y saben cuál es la profesión de ella. No. No es tecnólogo, es abogado. Sí, es verdad, no, no, eso es así, eso es verdad. De hecho, la Nokia y estas empresas tenían han tenido de presidentes a gente que tienen, ¿sabes? Business como preparación, no son ingenieros ni nada que ver. Entonces puede ser que nosotros estamos pensando en ser unos expertos en tecnología, donde la realidad es que es muy difícil porque eso está constantemente cambiando. Y Es que verdad, nosotros lo que tenemos que hacer expertos es integrar a la gente en resolver problemas de manera innovadora. es verdad. Es verdad. Y entonces aquí teníamos un artículo bien chiquito Sí, y él está hablando de problemas, ¿no? Y creo que esta era la primera frase. Si das control sobre los experimentos de inteligencia artificial a los empleados para mantenerlos involucrados y permitirles ver que hacen bien inteligencia artificial, puedes aprovechar lo mejor de los humanos y las máquinas, sí, ¿no? Y decía, ser capaz de visualizar la forma en que un sistema basado en inteligencia artificial toma sus decisiones ayuda a desarrollar la confianza en el sistema, abriendo la caja negra para que las personas puedan ver su interior, ¿no? Eso es como que lo vi. ¿Tú qué viste ahí, Estefano? ¿Ah? a mí lo que me quedó de eso, cuando lo vi, me trajo muchos momentos de trabajo a la mente. Y creo que esto de pérdida de control, interrupción de planes, ruptura de relaciones, yo creo que lo que yo entendí de todo eso es que es lo que o sea, te tienes que, yo lo veo como un juego de fútbol, ¿sabes? En el que tú estás jugando y de repente pone tú, cae la inteligencia artificial, pero eso puede pasar con muchas otras situaciones, pero cae la inteligencia artificial y tú
lo que era tu plan de juego, o sea, lo que tú ibas a hacer, el rol que tú ibas a jugar, los planes que tú tenías, el cronograma que tú tenías, pues de repente ya eso no existe, ya eso no va. Y tú te quedas como un poco como en el aire, ¿no? Y creo que en ese momento el desafío es seguir jugando. O sea, el desafío es que sigas jugando, así te hayan cambiado la pelota, te hayan cambiado los compañeros, es seguir jugando y buscar Sí. tu rol en esa nueva realidad. Creo que Tu acabas de dar rol el de, mejor ejemplo. eso ¿Te es algo recuerdas que, cuando en el fútbol montaron el VAR en los mundiales de fútbol? sí, claro, claro, sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo hacían los jueces, ¿cómo se llama? Para saber utilizar eso. Y todo el mundo diciendo que era bueno o era malo. Sí, exacto, exacto, exacto. Y me acuerdo de una experiencia de trabajo que tuve, que entré en un equipo que de verdad yo no entendía nada de lo que hacía nadie. No entendía ni siquiera bien qué era lo que hacíamos nosotros como equipo. Pero me acuerdo que una de mis tareas era ejecutar unos pagos, que eso era bastante automático mientras yo aprendía y tal. Y me acuerdo que yo ejecutaba pagos y me metía a ejecutar pagos y le daba, y eso ayudaba a todo el mundo. Todo el mundo necesitaba ejecutar pagos. Y eso me fue creando como ese rol ahí mientras yo lograba aprender y entender, que me tardé como un año en entender qué era lo que de verdad lo que hacíamos, ¿me entiendes? Entonces, Ujú. es difícil y es cansón mentalmente, yo eso no lo voy a negar, pero creo o sea, como que lo que hay es que tienes que seguir dándole, tienes que seguir jugando, por lo menos hasta que no te saquen, pues hasta que no te voten del partido o te cambien, pero es un poco, es un poco relacionado con lo que vimos antes de ser optimista. Sí, sí. Y teníamos el súper resumen de Eugenio. De esto que escribiste, ¿qué es lo que crees que es más importante, Eugenio? Eh, mira, lo que yo entiendo de todo esto es que lo esencial está en que las personas que trabajan con inteligencia artificial le tengan la suficiente confianza como para darle el control. O sea, la inteligencia artificial, o sea, lo que veo es que no es solamente implementarla y ponerla a funcionar, sino dejarle que tome el control y dejar que aprenda. O sea, tú, eh, digamos, pones a funcionar los algoritmos y en una empresa de ventas, de marketing, y si tú te pones como que a tratar de intervenir, a tratar de modificar las cosas que tú ves que la inteligencia artificial está realizando de manera distinta a lo que tú hacías, entonces tú no dejas que ella, digamos, logre el resultado que hace la diferencia, sino que como tú no le tienes confianza, terminas distorsionando lo que se espera conseguir de la inteligencia artificial. Entonces, es como, imagínate que tú haces y lo pongo como ejemplo porque lo he visto, pues las campañas publicitarias que se hacen por Google o por Facebook, esas campañas, cuando tú las armas, tú le puedes decir que dejes que el algoritmo busque cuáles son los segmentos de población a los que debe ir el producto que tú estás ofreciendo. Y entonces, si tú ves que pasa unas 2 semanas, 3 semanas y tú no ves resultados, la tendencia es que tú pares la campaña. Y resulta que en ese periodo inicial, lo que está haciendo el algoritmo es aprender de dónde se tiene hacia dónde se tiene que dirigir. Y después tú ves que los resultados se empiezan a ver posteriormente. Entonces lo que recomiendan es que tú dejes que el algoritmo haga su trabajo, aprenda y después vas a recoger la cosecha. Pero entonces, ¿qué pasa? Las personas que la están implementando y sobre todo los directivos tienen que tenerle confianza. Si el directivo, el que está poniendo el dinero, el sponsor, lo que sea, no tiene la confianza en la inteligencia artificial, este, eso es probable que fracase. Fracase porque va a Ujú. terminar interviniendo y diciendo, no, estas cosas no se deben hacer así, se hacen de esta manera porque así es como me han funcionado siempre. Ok, ok. Y teníamos 4 preguntitas. No me quedó claro de manera general cómo vamos a hacer que el empleado abrace la inteligencia artificial cuando en el rollout lo hace un vendedor externo. ¿Cómo se puede lograr que el vendedor presente la ventana de posibilidades que se abre cada empleado con la inteligencia con la aplicación de inteligencia artificial?
Es como que le estás permitiendo al empleado que vea cómo procesa todo. No es una caja negra, es una caja blanca, ¿no? Es Exacto, complicado. exacto. Es decir, yo entendería que lo que nosotros conocíamos eran los famosos workshops, donde te decían en un proceso, los talleres facilitados, cada quien ocupa un rol y que normalmente la gente trabajaba como isla y que cuando tú hacías una simulación del rol dentro del proceso y la gente se daba cuenta cómo funcionaba todo, pues el equipo se lograba entregar y el trabajo fluía. Pero era algo más visible. ¿Cómo tú abres cómo tú transformas una caja negra de inteligencia artificial en algo visible? Es muy difícil, ¿no? Sí. Eso, o volviendo al tema, eso es lo que hace Google Analytics, te muestra cómo está funcionando claro, quizá no tan detallado como se espera, pero te muestra qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial y con gráficas, con datos, con lo que recolecta, con estadísticas. Y tú entiendes un poquito más lo que está haciendo, entonces tiendes a a tomarle confianza. Claro. No me queda claro cómo adoptar la cómo adoptar la inteligencia artificial puede ser disruptivo para relaciones, para relaciones. ¿Alguien podría explicarme? ¿Mm? Y, o sea, Puede yo, ser, esa es mi pregunta. Quizás para explicarlo un poco mejor, yo lo que no entiendo es por qué. O sea, la manera como yo lo entendí es que es disruptivo para las relaciones porque puede básicamente deshacer equipos, pues. Equipos que están hoy haciendo algo o teniendo una tarea específica, pues ya mañana no porque fueron automatizados. No sé si lo claro. entendí. No, yo lo veo como la fase de un equipo de proyectos. ¿Se recuerdan Tugman? ¿Sí? Formación, tormenta, normalización, desempeño y tal. Hagamos lo que hagamos, siempre se va a pasar por eso. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Tú estás trayendo una nueva herramienta a trabajar. Y hagas lo que hagas, tú vas a ir a tormenta porque la gente no sabe trabajar con eso. ¿Sí o no? Ya. Entonces, a juro va a ser disruptivo para las relaciones, pues te están poniendo una nueva herramienta, ¿o no? Y el último era adaptación. Al final, ¿cuál era el último paso No, de Tuckman? liberación, porque cuando el Ah, equipo liberación. terminaba, la gente se iba, ¿no? ¿Cómo se define un plan de trabajo para que sea efectiva la iteración hombre-máquina? Ese es bien complicado porque el asunto es como la máquina, son los cobots, los robots. Eso sí es visible, pero un software ahí. Una de las cosas que me pareció interesante, no creo que fue este, sino en el otro, que te decían, tal cuestión tiene esta inteligencia artificial, tal software tiene esta inteligencia artificial. Cuando te vienes a dar cuenta, en todas partes hay inteligencia artificial. Uno Sí, no puede trabajar con 20 inteligencia artificial, se vuelve loco, ¿no? sí. Sí. ¿Cómo se combate la resistencia al campo en una compañera al atravesar un proceso de inteligencia artificial? Yo creo que en esa específicamente es como creando o sea, como teniendo una cultura de pertenencia. Ajá. O sea, que la persona no sienta sino que la persona se sienta que es parte del proceso y no que la inteligencia artificial llegó para suplantarlo a él en sus tareas, sino que Mm. la persona es parte del proceso y en esa nueva realidad esa persona va a tener un rol y tiene que como que embarcarse en eso, tiene que lanzarse en eso para tener un nuevo rol en la nueva configuración de procesos de la organización. Cuando inventaron la rueda, los caballitos seguían teniendo trabajo. Exacto, exacto. El problema fue cuando inventaron el motor. Sí, exactamente. Y los caballos los mandaron a dar vueltas en un círculo. Y en algunos países se los comían. Es verdad. Sí. Es verdad, complicadito. Vamos a ver si Antonio está disponible o Ángelo está disponible. Ángelo, Antonio, Aquí los- estoy. de este capítulo, ¿algún detalle que tengas por ahí? Bueno, el tema de la inteligencia artificial yo creo que llegó como para quedarse, ¿no? Y el tema es también que está afectando a los más jóvenes, en el sentido que ven todo más fácil y no
Están obviando agarrar un libro y aprender de un libro o documentarse de algún lado en específico, porque ya consiguen todo hecho. Es Claro. más, países como Dinamarca que creo que han echado para atrás y no quieren saber nada de dispositivos electrónicos ni nada por el estilo y están volviendo a las bibliotecas de antaño que estaba leyendo. Pero mi hermano Ajá. en Barcelona por lo menos se fue a comer un helado y lo atendió con un robot. Eso me Claro, pasó a mí en Japón. el robot está programado para atender a todo tipo de clientes. Hasta un cliente difícil va a ser más fácil manejarlo por un robot que por una persona, porque el cliente difícil ya no te va a poder decir, mira, te equivocaste de sabor, yo te pedí tal cosa y tú me estás dando tal cosa. No, el robot recibió una instrucción y esa es la que va a cumplir, más nada. Y no va a tener cómo formarle una discusión al robot. Por un lado tiene sus ventajas, por otro lado no, pero es compleja la situación, porque te digo, la juventud ahorita ve todo de otra forma. Juventud, hablo de adolescentes, muchachos menores de 18 años que apenas están comenzando. Y eso creo que va a causar problemas porque no va a permitir un desarrollo neuronal importante dentro de esa población, ¿no? Porque las neuronas se le van a atrofiar a menos que tengan un coeficiente intelectual demasiado Claro, eh, claro, alto y se dediquen a estudiar de verdad. claro, Esa es mi opinión, ¿no? Como tal. claro. Manuel, ¿estás por ahí? No, Antonio, ¿estás por ahí? Perdimos a Antonio. No, Entonces, bueno, aquí estoy. ¿algún comentario del capítulo 12? No, a ver, el punto es, esto va a llegar más temprano que tarde y al final todos vamos a tener que montarnos en esta ola, ¿sí? Ok, Algunos serán sustituidos, pero como bien dicen, pues la idea no es que esto sustituya, sino que efectivamente puedes utilizar el humano para las tareas para las cuales la inteligencia artificial no tiene la capacidad todavía, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, hemos terminado los dos capítulos. Yo les había puesto para las 7:30, para las personas interesadas en las reflexiones sobre Coach Agile, les envío un link si están interesados. Los espero. Eso lo estamos poniendo como un evento y tienen un PDU. Entonces quedamos acá y a los interesados nos vemos a las 7:30. ¿Les parece? ¿Sí? Me despido de Vale. ustedes. Muchas gracias Chao, por todo. Gracias a chao. todos. Gracias a todos. Cuídense. Seguimos. Hasta luego. Nos vemos.